Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. La sesión de formación del día de hoy va a estar dirigida por Juan Camilo Maña. Él hace parte del equipo de investigación de desarrollo de precio. Listo. Eh, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación que hace Precia. Como muy bien lo comentaba Lina, el tema de hoy puntualmente que nos compete son curvas de rendimiento y valoración de deuda pública y corporativa. Y pues nada, espero que sea de su mayor agrado. Primero que todo, antes de iniciar la capacitación, no sé si me podrían confirmar si el sonido, si me escuchan bien. Quisiera aclarar eso. Sí, Sí, Juan Camilo, señor. yo lo escucho bien y ya veo la presentación. Listo, perfecto, muy amable Nico y Lina, gracias. Bien, antes de iniciar, pues quería dar como un pequeño preámbulo y es que pues el proceso de construcción de curvas de rendimiento y valoración de instrumentos de deuda pues parte de una necesidad fundamental, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues transformar información de mercado que es de alguna manera, por así decirlo, fragmentada y heterogénea en, en precios que sean, pues, por un lado, coherentes, que sean comparables y técnicamente, pues defendibles, ¿sí? Detrás de esas valoraciones que nosotros entregamos todos los días, y hablo desde la empresa como Precia, pues hay una rigurosidad detrás de eso, ¿sí? Y pues claro, en los mercados de renta fija, pues no todos los instrumentos pues negocian diariamente, ni todas las negociaciones pues reflejan el mismo nivel de información, ¿sí? Entonces, por ello pues se requiere un marco, por así decirlo, estructurado, pues que permite filtrar algunos datos, por así decirlo, o identificar señales de mercado que sean relevantes y pues modelar una referencia de tasas que represente adecuadamente pues el comportamiento del mercado, ¿sí? Las curvas de rendimiento, por ejemplo, cumplen precisamente pues ese papel, ¿sí? Ya que de alguna manera pues sintetizan en una sola estructura esa relación entre tasas y plazo, ¿sí? Y sobre esa base eh, se construyen los precios de valoración que de alguna manera pues garantizan esa consistencia pues entre instrumentos, fecha y mercado, ¿sí? Entonces, la capacitación está dividida pues en tres grandes núcleos, por así decirlo. Entonces, pues, cada uno de estos pasos, por así decirlo, es como eh, uno depende del otro, ¿sí? Entonces, pues este es como tal el proceso completo. Se organiza en estas tres grandes etapas. De alguna manera, pues responden a una lógica secuencial. Entonces, primero lo que base es que necesitamos depurar las operaciones observadas en el mercado a través de una serie de filtros. Yo en la presentación iré comentándoles cuáles son los filtros que nosotros utilizamos. Y estos filtros, pues a nosotros nos van a permitir seleccionar únicamente información relevante, ¿sí? Entonces, esta etapa de alguna manera es crítica, por así decirlo, porque cualquier error en la calidad de los datos se tramita, ¿sí? En el resto, de alguna manera se transmite en el resto del proceso, se ve afectado. Entonces, por otro lado, con una muestra depurada, pues se construyen esas curvas de tasas de referencia que de alguna manera pues reflejan el nivel del mercado para diferentes plazos, ¿sí? Eh, que sería como ese siguiente núcleo que nosotros empezaríamos a trabajar, ¿sí? Entonces, estas curvas pues de referencia no solo pues interpolan datos, sino que incorporan una estructura económica coherente, ¿sí? Y por último, finalmente, pues estas curvas se utilizan pues para valorar instrumentos de renta fija, ya sea utilizando precios pues efectivamente pues de las negociaciones o estimando precios teóricos a partir pues del descuento de flujos, ¿sí? Y la separación clara de estas etapas pues permite de alguna manera mostrar esa transparencia y ese control metodológico que nosotros pues tenemos al interior de precio, ¿sí? Entonces, lo primero que les quiero hablar es sobre los procesos de filtro, ¿sí? Entonces,
Esos procesos de filtro pues responden a una realidad del mercado. Entonces, no todas las, como les comentaba, no todas las operaciones contienen la misma información económica, ¿sí? Existen negociaciones que pueden ser muy pequeñas o poco frecuentes, ¿sí? O incluso responder a condiciones particulares entre contrapartes, ¿sí? Entonces, estas operaciones pues no se pueden utilizar sin ningún tipo de control, ¿sí? Porque pues podría generar de alguna manera una distorsión significativa en la valoración y en las construcciones de curvas que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que estos filtros, de los cuales yo les voy a comentar, pues permiten identificar cuáles operaciones, transacciones, negociaciones, como los quieran llamar, pues reflejan verdaderamente el nivel de mercado y cuáles no, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista conceptual, podríamos llegar a decirlo, eh, este proceso pues prioriza la representatividad sobre la cantidad, ¿sí? Y busca que las decisiones de valoración se fundamenten pues en señales sólidas de mercado, ¿sí? Entonces, nosotros en los procesos de filtro tenemos como, pues bueno, nosotros recibimos todos los días negociaciones diarias. ¿De dónde las recibimos? Creo que es del MEC y del CEN, si mal no estoy, en unos horarios obviamente que nosotros ya tenemos determinados. Creo que, por ejemplo, están entre las 8 y 1 de la tarde, o no me acuerdo si va hasta las 2 de la tarde, recibimos un montón de negociaciones o de operaciones, ¿sí? Eh, Nosotros entonces, ¿qué hacemos con esas operaciones? Nosotros no podemos de alguna manera utilizar esas operaciones directamente para todos nuestros procesos internos. Entonces necesitamos hacer una serie de filtros. ¿Cuáles son los filtros que normalmente nosotros utilizamos? Pues primero que todo es un filtro por monto de la operación, ¿sí? Es un filtro monto individual. Otro que es un filtro monto de la categoría, ¿sí? Para dar como un poquito más de claridad a qué me refiero con categoría, nosotros al interior de Precia, nosotros tenemos una serie como de grupos o de clúster. En esos clústeres están compuestos por distintos tipos de instrumento y cada clúster pues hay una serie de homogeneidad. Esa homogeneidad, ¿cómo se ve reflejada? Pues agrupo títulos que tienen información facial parecida. ¿A qué me refiero con información facial parecida? Por ejemplo, tienen la misma moneda, el mismo tipo de tasas, si son tasas fijas, si son IPC, si son IBR. ¿Qué más? Tenemos una variable que está relacionada con los rangos al vencimiento del título, la calificación de riesgo. Entonces, esa serie de variables a nosotros nos permite de alguna manera hacer unos clústeres, hacer unos grupos, y esos grupos son los que nosotros denominamos como categorías, ¿sí? Entonces, hacemos como esos dos pasos. Hay otro paso importante que nosotros hacemos y es un filtro tasa, ¿sí? Yo más adelante les iré explicando un poquito más a detalle qué vamos haciendo en cada uno de los pasos, pero digamos que puntualmente, después de hacer ese filtro monto, hacemos un filtro de unas operaciones, tanto individual como por categoría, y después hacemos el paso a filtro tasa. Filtro tasa simplemente a nosotros en qué nos va a ayudar. Entonces simplemente vamos a retirar información que para nosotros sea típica en el comportamiento del mercado, ¿sí? Entonces hay de alguna manera una rigurosidad estadística o una metodología detrás de eso que nos permite de alguna manera excluir, ¿sí? Esos rendimientos en los cuales hay algunos títulos en los que operaron que no nos reflejan de alguna manera esa representatividad del mercado que estamos buscando al momento de construir nuestras curvas de referencia, ¿sí? Bien, nosotros tenemos algo también interno que está relacionado con filtros a partir del comité consultivo. Entonces, bueno, eso ya es como más al interior del marco al interior de la empresa. No quisiera ir tanto a detalle de eso, eh, pero bueno, listo. Para la construcción de alguna manera de estos filtros, pues primero que todo hay criterios estadísticos detrás de ellos, ¿sí? Entonces, cuando hablo de criterios estadísticos,
pues nosotros ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos todas las operaciones no sé, de un periodo de tiempo determinado, un histórico de operaciones, y a partir de eso nosotros, de alguna manera, estimamos, por así decirlo, o determinamos cuál va a ser ese monto, tanto individual como por categoría, que nos va de alguna manera a identificar qué debemos excluir y qué no debemos excluir, ¿sí? Eso es para el caso de los montos, para el filtro monto. Para el caso del filtro tasa, nosotros en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente nosotros construimos unas bandas, por así decirlo, de confianza. Más adelante les mostraré cómo se construyen esas bandas. Y a partir de esas bandas, pues todo lo que quede por fuera de esas bandas de confianza que nosotros construimos son operaciones que nosotros vamos a retirar a partir de ese tipo de criterios, ¿sí? La idea final de estos filtros, que es excluir información atípica que de alguna manera no vaya a generar o afectar la valoración que nosotros pues entregamos, ¿sí? Listo. Bueno, las operaciones que nosotros utilizamos pues son operaciones tanto emisiones primarias como también negociaciones secundarias, ¿sí? Es importante aclarar que se utilizan ambos tipos de negociación, no hay ningún tipo de negociación en especial, ¿no? Eh, Listo. Bien, empecemos un momento con lo de filtro monto. Entonces, bien. El filtromonto, pues en renta fija local, tiene como objetivo principal, pues lo que les comentaba, garantizar que solo se utilice pues información de mercado que sea realmente pues representativa, ¿sí? Entonces en los mercados de renta fija pues es común encontrar negociaciones de tamaños muy variados, ¿sí? Y no todas ellas de alguna manera pues reflejan la misma forma de nivel pues de precios del mercado. Entonces hay operaciones de montos pequeños que pueden responder pues por así decirlo a ajustes operativos, ¿sí? Necesidades puntuales por ejemplo de liquidez o de negociaciones pues, específicamente en otras partes, sin que necesariamente pues podamos decirlo así indiquen un consenso de mercado, ¿sí? Entonces por esta razón, se define un procedimiento estructurado que prioriza las señales de precio originadas en volúmenes relevantes, ¿sí? El proceso, pues, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente, pues, comienza... Uy, ¿qué es lo que hace? Pues, agrupa las operaciones, pues, por categoría, ¿sí? Entendido como pues un conjunto de títulos que comparten pues características financieras similares. Ya les comenté a ustedes más o menos cómo se conforman esas categorías. Esta agrupación de alguna manera pues permite analizar el comportamiento del mercado de una manera un poco más homogénea, ¿sí? Y pues evita mezclar operaciones de naturaleza distinta, ¿sí? Posteriormente, pues las negociaciones dentro de cada categoría pues se agrupan según un determinado monto nominal transado, ¿sí? Este paso de alguna manera pues es clave, dado que pues de alguna manera permite identificar qué tamaños de operaciones son los más frecuentes y cuáles concentran pues la mayor parte del volumen negociado, ¿sí? Mm, Listo. Bien, digamos que aquí tenemos una serie de, de pasos, ¿sí? De lo que nosotros puntualmente utilizamos para hacer ese filtro monto, ¿sí? Entonces, para cada monto nominal que hacemos nosotros, pues se calcula el volumen total negociado durante una determinada ventana de tiempo. Pues esta ventana de tiempo pues permite de alguna manera suavizar los efectos de alguna manera, efectos puntuales de un solo día y pues captura un comportamiento más estable del mercado, ¿sí? Entonces con esta información se calculan pues una frecuencia relativa del monto total operado. Esto de alguna manera a nosotros nos permite entender qué nominales son verdaderamente relevantes en términos de participación del mercado, ¿sí? Una vez se identifica pues esta distribución, pues se descarta un porcentaje
determinado, un alfa, ¿sí? Ese alfa, de alguna manera, no es un alfa que nosotros tenemos quemado, entonces constantemente se le hace un seguimiento de cuál debe ser ese alfa acorde al comportamiento y a la situación actual, pues, del mercado, ¿sí? Eh, y por otro lado, uy, yo me perdí. Eh, y claro, a partir de ese alfa, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues eliminamos, ¿sí? Lo que nos responde pues, a ese tamaño absoluto nominal que nosotros definimos, ¿sí? Sino a su baja, sí, o sea, eliminamos lo que está definimos un determinado monto según ese alfa, ¿sí? Si las operaciones tienen un monto superior a ese, pues superaron ese filtro monto, ¿sí? Si no, pues lo que les comento, las excluimos, ¿sí? Y lo mismo sucede en el caso de las categorías, ¿sí? Entonces, pues este enfoque de alguna manera lo que busca es garantizar que una operación, además de ser individualmente relevante, pues también haga parte de un mercado con suficiente pues, actividad agregada, ¿sí? Entonces, en conjunto, los filtros monto permiten pues, proteger la valoración de distorsiones, ¿sí? Entonces, asegura que los cálculos pues, sean fundamentales en informaciones sólidas, que sean consistentes y alineadas pues, con la realidad de lo que está sucediendo pues, en el mercado financiero, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que yo les comentaba. Entonces se filtran operaciones que no superen ese filtro individual. Por otro lado, se filtran operaciones que no superen el filtro por categoría. Actualmente, pues el filtro monto individual está en 500 millones de pesos y el filtro monto por categoría está en 1.000 millones de pesos, ¿sí? Bien, eso es por ese lado. Entonces, después de que nosotros realizamos ese filtro tasa, ¿sí? Ese filtro monto, perdón, hay un siguiente filtro que debemos realizar y es el filtro tasa, ¿sí? Ese filtro tasa, ¿qué es lo que busca? Pues reconoce que las inclusiones de las operaciones de monto elevado, pues pueden negociar a tasas que no reflejan el nivel general del mercado, ¿sí? Entonces esto puede ocurrir pues por algunos eventos, por así decirlo, puntuales, no sé, lo que les comentaba, algunos estrés de liquidez o acuerdos específicos. Entonces, debido a eso, pues se evalúa la coherencia de cada una de las tasas frente a la referencia del mercado, ¿sí? Eh, entonces, una vez las operaciones hayan pasado como ese filtro monto, pues el siguiente paso es lo que se busca, pues, es evaluar la cantidad de la información desde el punto de vista del nivel de tasas negociadas, ¿sí? Entonces, el hecho de que una operación pues tenga un monto relevante, por así decirlo, podemos decir que no garantiza por sí sola que su tasa represente adecuadamente las condiciones del mercado, ¿sí? Eso nosotros lo hemos visto. Entonces, en ciertos escenarios, pues incluso negociaciones grandes pueden realizar a tasas que responden a situaciones particulares, como necesidades puntuales, lo que les comento nuevamente, de liquidez o acuerdos bilaterales específicos o episodios de transacción transitorios de estrés. Entonces, por esta razón, todas las operaciones que superen los filtros monto son o tienen que ser sometidas según a un filtro tasa, como nosotros lo tenemos escrito en el manual de metodologías de renta fija local. Entonces, el objetivo pues, central de este filtro pues, es identificar y descartar aquellas negociaciones cuyas tasas pues, no reflejen los niveles prevalecientes del mercado. Entonces, por así decirlo, que para lograrlo el análisis no se hace de forma aislada, sino se comparan cada tasa observadas con una referencia de mercado construida a partir de las propias negociaciones. Entonces, en este sentido, pues, el filtro por tasa no busca eliminar, pues, por así decirlo, la volatilidad natural, sino diferenciar entre variaciones normales y desviaciones que podrían distorsionar la información de la valoración, ¿sí? Entonces,
este proceso se apoya pues en dos elementos principales, como lo ven ahí en el cuadro. Una es la construcción de una curva de exclusión y el análisis y un spread, ¿sí? Eh, entonces tenemos como dos grandes elementos que debemos construir para poder aplicar adecuadamente la metodología de filtro task. Entonces, construir una curva de exclusión y construir un spread. El spread solamente es una medida de dispersión, ¿sí? Es una medida de dispersión, permítame acá. Pero entonces hay como dos tipos de categorías al momento de aplicar el filtro task. Entonces, unas son las categorías líquidas, ¿sí? Cuando nos referimos a categorías líquidas, son categorías en las cuales, pues, normalmente negocian todos los días, ¿sí? Entonces, en ese tipo de categorías, pues, están los test tanto en pesos o en UVRs, que creo que nosotros le denominamos aquí como test clase B, y también hay unos títulos que pertenecen ya más a la parte corporativa, que son más relacionados con bancos AAA, ¿sí? Dependiendo si son títulos tipo ya sea tasa fija, IPC o IBR, ¿sí? Entonces, para construir de alguna manera o poder de alguna manera llegar a identificar qué excluyo y qué no excluyo, pues hay unos pasos secuenciales que debemos seguir para poder aplicar adecuadamente la metodología, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Calculamos un spread de cada una de las tasas negociadas sobre la curva, ¿sí? Entonces, en esta etapa pues, del proceso, el objetivo fundamentalmente, ¿cuál es? Eh, el objetivo fundamental, pues, ¿cuál es? Observar en el mercado, pues, una curva de tasa de rendimiento que represente, pues, el comportamiento central de la categoría analizada. Pues, una vez se identifican las categorías líquidas, ¿sí? Y filtradas las operaciones por monto, pues, se cuenta con un conjunto de transacciones suficientemente representativas para estimar una curva de referencia de mercado. Sin embargo, pues estas negociaciones se presentan en determinados plazos y con cierto grado, por así decirlo, de dispersión, por lo que es necesario pues, un procedimiento que permita construir una estructura un poco más, por así decirlo, continua y coherente de tasas, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que toca hacer? Pues ajustar una curva mediante un modelo paramétrico. ¿Cuál modelo paramétrico nosotros utilizamos para ajustar una curva? El modelo de, por ejemplo, de Nelson y Siegel. No significa que sea el único, pero es el que, digamos, por ejemplo, actualmente nosotros utilizamos para construir las 5 curvas de referencia que nosotros tenemos, que sería la ETS en pesos, la ETS en VR, las 3 corporativas en tasa fija, en IPC y en IBR, que serían ahí como las 5 curvas. Este tipo de modelo, y hablo de Nelson y Siegel, pues nos permite representar pues de la forma más completa de la curva de rendimientos utilizando de alguna manera pues pocos parámetros. El modelo de Nelson y Siegel está compuesto por 4 parámetros y pues nos permite capturar simultáneamente pues el nivel general de la tasa, la pendiente y también pues la posible curvatura, ¿sí? Entonces, el uso de un modelo paramétrico pues nos busca es forzar una forma arbitraria a los datos, sino suavizar la información observada y obtener pues una referencia continua que sea pues consistente en todos los plazos. Entonces, de esta manera lo que se busca pues es que se evite que pequeñas variaciones en las negociaciones puntuales pues generen de alguna manera cambios bruscos pues en la curva, ¿sí? Una vez construida la curva de referencia, ¿qué es lo que hace? Pues, ¿qué sucede? Pues se procede a analizar pues, la amplitud de las negociaciones alrededor de dicha curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo esa amplitud? Entonces,
se calcula un spread de cada negociación frente a la tasa de referencia correspondiente pues, a su plazo, ¿sí? El spread se define simplemente pues, como una desviación relativa entre la tasa negociada y la tasa de la curva, de acuerdo pues, con la expresión que ustedes ven ahí, ¿sí? Donde pues, la TIR pues, corresponde a la tasa de rendimiento observada en la operación y ese R sub ref pues, es la tasa estimada por la curva en ese mismo plazo, ¿sí? Entonces, este enfoque pues tiene una, por así decirlo, una justificación importante, pues al trabajar pues con este spread en lugar de tasas absolutas, pues lo que se busca es lograr comparar negociaciones realizadas en distintos plazos bajo pues una misma, podríamos decirlo, bajo una misma métrica, ¿sí? Y el spread pues refleja cuánto se aparta cada operación del nivel central del mercado, independientemente del nivel general de la tasa. Esto resulta pues especialmente útil en entornos donde la curva pues no es plana y donde las tasas varían de manera pues natural a lo largo de los vencimientos, ¿sí? En conjunto pues podemos decir que pues esta metodología pues permite construir una referencia sólida del mercado y al mismo tiempo pues medir de manera objetiva la dispersión de las negociaciones, ¿sí? Entonces, sobre esta base pues se definen posteriormente los intervalos aceptados y se identifican las operaciones que se consideran consistentes o atípicas y así la curva que nosotros y los spreads se convierten pues en herramientas fundamentales eh, para garantizar que la información utilizada en la valoración refleje pues un consenso real, por así decirlo, o una objetividad mayor de lo que está pasando en el mercado y no hayan observaciones aisladas o distorsionadas, ¿sí? Si nos vamos a la anterior diapositiva, vemos que también es necesario construir ¿un qué? Un spread promedio ponderado, ¿sí? Entonces, en este punto, por así decirlo, del proceso, el objetivo, pues de alguna manera es cuantificar de manera clara y objetiva la dispersión de la tasa negociada respecto a la curva de referencia que ya fue construida, ¿sí? Entonces, hasta ahora contamos con una curva que representa el nivel central del mercado y con los spreads individuales de cada operación que indican cuánto se desvía cada negociación de ese nivel, ¿sí? Sin embargo, por así decirlo, para poder avanzar hacia la definición de esos o construir esos límites o esas bandas de exclusión, es necesario resumir esa información en una medida única, por así decirlo, de desviación que represente el comportamiento pues, agregado del mercado. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Pues se calcula un spread absoluto medio ponderado por monto. Entonces, esta medida, por así decirlo, recoge en primer lugar la magnitud de las desviaciones, utilizando el valor absoluto de cada spread. El uso del valor absoluto es clave porque el interés no está en sí, por así decirlo, sí, el interés no está en sí una operación está por encima o por debajo de la curva, ¿sí? Sino qué tan lejos se encuentra del nivel central del mercado, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues desviaciones positivas y negativas contribuyen de manera equivalente a la medida de dispersión, ¿sí? Y además, pues cada uno de estos spreads absolutos se pondera por ese monto relativo de la operación, ¿sí? Y esta ponderación, pues, responde a un criterio económico, por así decirlo, fundamental, y es que las operaciones de mayor tamaño contienen una señal más fuerte y más informativa del consenso de mercado que las operaciones de menor volumen, ¿sí? Entonces, sin esta ponderación, entonces, una gran cantidad de operaciones pequeñas podrían, por así decirlo, distorsionar la medición de la dispersión, ¿sí? Aun cuando su impacto económico real sea limitado. Entonces, al ponderar por monto, la medida se concentra en las negociaciones más representativas, ¿sí? Entonces, matemáticamente, por así decirlo, el spread absoluto medio, pues ponderado se obtiene como la suma de los spread absolutos
de cada operación multiplicado por su respectivo peso relativo, ¿sí? Considerando todas las operaciones dentro de la ventana de análisis, ¿sí? Y el resultado pues es una única cifra o es un único valor que resume qué tan disperso está el mercado alrededor de la curva de referencia, ¿sí? Entonces, después de nosotros obtener ese spread promedio ponderado, a nosotros nos va a servir para construir esos límites de confianza que nosotros necesitamos identificar para saber qué excluimos o qué no excluimos, según la metodología de filtro taxa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo muy parecido a construir, por así decirlo, unos intervalos de confianza, son unas bandas de confianza, vemos que se ven afectadas por un percentil de la t-student con n-1 grados de libertad, ¿sí? Y lo que al final nosotros vamos a obtener después de calcular este límite superior, este límite inferior, es simplemente esto, para verlo un poco más gráficamente, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces yo tengo tanto puntos verdes como rojos, ¿sí? Entonces, no sé, esto es para la curva de bancos AAA en niveles, ¿sí? Entonces, tengo mis operaciones, así normal. Eh, Construyo una curva a partir, o estimo una curva a partir del modelo de Nelson y Siegel, ¿sí? Que sería esta curva negra que ven ustedes acá, ¿sí? Después de eso, calculo mis spreads y a partir de esos spreads construyo mi spread promedio, ¿sí? Y a partir de ese spread promedio, lo que hago es construir esos límites o esas bandas de confianza a partir de la ecuación que anteriormente vimos y observaremos y lo observarán ustedes como estas barras rojas que ustedes verán. Entonces, todo lo que esté tanto por abajo de la banda, de esta banda inferior, o lo que esté por arriba de esta banda superior, serán excluidas de las operaciones que nosotros tendremos en cuenta para el día de la valoración y que nos ayudarán a nosotros a construir nuestras curvas de referencia, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna duda hasta el momento ahí. ¿No? Bueno. Para las categorías ilíquidas, pues digamos, acá tenemos una dificultad adicional, más allá de lo que su nombre lo dice, entonces son títulos en los cuales pues no negocian todos los días, ¿sí? Entonces, construir una curva de referencia pues es casi, por así decirlo, imposible. Entonces, normalmente el modelo de Nelson y Siegel necesita como por ahí en la literatura necesita por lo menos cuatro operaciones para distintas fechas de vencimiento. Entonces, eso no se cumple acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos una curva que pertenezca a una categoría líquida, ¿sí? Y a partir de esa categoría, a partir de esa curva que tenemos para esa categoría líquida, nosotros para construir ese spread promedio ponderado utilizamos, bueno, definimos una ventana de tiempo, ¿sí? De negociaciones para esa categoría líquida y utilizamos operaciones pasadas para construir tanto ese spread y ese spread promedio y construir esas bandas de confianza, ¿sí? Entonces, puntualmente lo que voy a tener es una muestra histórica de spread. Ahorita en mente no tengo cuál es la ventana de tiempo que se utiliza, eh, pero, pero bueno, se utiliza un histórico de operaciones para poder construir esos spreads y construir esas bandas de confianza que nos permitirán a nosotros poder aplicar o implementar la metodología de filtro tasa, ¿sí? Bien, una vez hecho ¿qué? Esos filtros, mm, eh, ya tenemos de alguna manera nuestras operaciones filtradas tanto por monto
como por tasa, nos permite de alguna manera ahora sí poder construir curvas curvas de referencia, ¿sí? Entonces, digamos, pero antes, digamos, por ejemplo, de hablar de curvas de referencia, me gustaría que primero comenzáramos con unas pequeñas definiciones que son importantes aclarar. Entonces, primero, son tasas cuponadas y tasas cero cupón. Entonces, es de alguna manera importante hacer una distinción fundamental que atraviesa todo el proceso de valoración de renta fija, ¿sí? Entonces, la diferencia entre tasa cuponada y tasa cero cupón, podemos decir que aunque ambos conceptos se refieren a tasas de rendimiento, describen estructuras de pago distintas y cumplen con roles diferentes dentro del análisis y la valoración de los instrumentos, ¿sí? Entonces, las tasas cuponadas corresponden a las tasas de rendimiento de aquellos, por así decirlo, sí, de aquellos instrumentos que generan múltiples pagos de intereses a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, su fecha de emisión y su fecha de vencimiento. Entonces, desde la fecha en la que se pacta la operación hasta su vencimiento final, estos pagos, conocidos como cupones, ¿sí? Pues suelen realizarse de forma periódica. Entonces, no sé, pues pueden ser semestrales o anuales, ¿sí? Y se complementan con la devolución de un determinado capital al vencimiento. Entonces, este tipo de instrumentos, entonces el inversionista recibe una serie de flujo de caja, por así decirlo, intermedios, lo que implica que los precios del título pues dependen no solo de la tasa no solo de la tasa pactada, sino también del momento en que se reciben esos flujos. Entonces, por ejemplo, del nivel de la tasa, del mercado y del plazo restante al vencimiento, ¿sí? Por otro lado, lo que es la tasa cero cupón, entonces corresponde a la tasa de rendimiento de instrumentos que no realizan pagos periódicos de interés. Esto solo se concentra toda la rentabilidad en un único pago y ese único pago se realiza solamente pues, en la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, pues los inversionistas compran el instrumento a un precio inferior a su valor nominal y reciben un valor total al vencimiento. Entonces, la diferencia entre el precio de compra y el valor recibido, pues representa el rendimiento del instrumento. Entonces, desde el punto de vista, por así decirlo, analítico, entonces este tipo de tasas pues resulta especialmente útil porque pues vincula de manera directa un valor presente con un único flujo futuro en un determinado plazo en específico, ¿sí? Eso. Eh, Listo. Otra definición que es importante tener es la definición de bonos y CDTs. Entonces, pues, en esta diapositiva, pues nosotros, o lo que intento es enfocarme, pues, en estos dos instrumentos muy relevantes dentro del mercado de renta fija, lo que son los bonos y los certificados de depósito a término, ¿sí? Aunque ambos pues pertenecen a la misma familia de instrumentos de deuda, pues presentan características, por así decirlo, operativas y financieras que incluyen pues eh, sí, influyen directamente pues en la forma en cómo se analizan y se incorporan pues en las curvas y se valoran, ¿sí? Entonces, así como un pequeño recorderis, pues un bono pues simplemente es un instrumento de deuda emitido por entidades como por ejemplo gobiernos, empresas o instituciones financieras mediante el cual pues el inversionista le otorga pues un préstamo al emisor, ¿sí? Entonces, a cambio pues el emisor se compromete a realizar una serie de pagos periódicos de intereses conocidos como cupones y al devolver el capital a la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista financiero, pues un bono pues genera una serie de flujos de caja distribuidos a lo largo del tiempo, una serie de cupones intermedios y un pago final de capital. Entonces, esta estructura pues implica que sus precios y sus rendimientos pues dependen no solo de la percepción de riesgo del emisor, ¿sí? Entonces por eso pues los bonos suelen jugar un papel central en la construcción de curvas de rendimiento, ¿sí? Especialmente aquellos que cuentan con, como lo hemos visto, con una alta de liquidez y pues con negociaciones o operaciones frecuentes, ¿sí? Por otro lado, los CDTs pues, son un instrumento de inversión emitido pues, por entidades también obviamente pues, financieras, mediante pues, el cual pues, una persona o una institución deposita una cantidad de dinero
plazo determinado, ¿sí? En ese caso, pues el inversionista no solo presta recursos al mercado en general, sino que pues directamente a una entidad financiera, ¿sí? Y la rentabilidad se encuentra pues definida contractualmente desde el inicio, ¿sí? Eh, el CDT pues se comporta con el bono, la naturaleza de instrumento de renta fija, ¿sí? Entonces su dinámica de negocio suele ser, por así decirlo, distinta, ¿sí? En muchos casos pues los CDTs no se transan de forma tan activa como los bonos y pues su valoración puede depender pues de, en mayor medida de la referencia del mercado construidas a partir de otros instrumentos con características similares, ¿sí? Mm, listo. Otro concepto importante para nosotros son las curvas de rendimiento, curvas y curvas cero cupón, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos para entender cómo se estructura la información de tasas en el mercado de renta fija, pues las curvas de rendimiento y las curvas cero cupón, aunque ambos términos suelen usarse de manera, por así decirlo, cercana, representan ideas distintas y cumplen pues funciones específicamente dentro del proceso de análisis y valoración. Las curvas de rendimiento es una representación que relaciona la tasa de rendimiento de los instrumentos con su plazo al vencimiento, ¿sí? En términos simples, muestra cómo varía la rentabilidad exigida por el mercado a medida que aumenta el tiempo durante el cual el inversionista está dispuesto a prestar su dinero, ¿sí? Entonces, esta curva refleja, por así decirlo, múltiples factores como expectativas de inflación, también nos muestra condiciones de liquidez, percepción de riesgo y preferencias, por así decirlo, temporales de los agentes del mercado. Entonces, cuando se observa una curva de rendimiento, lo que se está analizando, por así decirlo, es la forma general del mercado. Si las tasas de largo plazo son mayores que las tasas de corto plazo, si las curvas planas o si presenta pendientes negativas, entonces cada una de estas, por así decirlo, configuraciones transmite información, por así decirlo, que es económicamente relevante, ¿sí? Sin embargo, por así decirlo, los instrumentos de renta fija que se negocian en el mercado pues suelen tener estructuras de flujo más complejas. Entonces, especialmente hablo de aquellos que pagan cupones periódicos. Entonces, en estos casos, las tasas de rendimiento observadas no corresponden a un único flujo, sino que a la combinación de varios pagos en distintos momentos del tiempo. Entonces, por esta razón podríamos decir que para efectos de valoración y construcción de referencias consistentes, pues resulta más adecuado trabajar con una descomposición más precisa de las tasas. Entonces, aquí es donde entra la curva, por así decirlo, la curva cero cupón. Entonces, esta curva relaciona las tasas cero cupón con sus plazos al vencimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tasas asociadas a un único pago en el futuro en una fecha específica. Cada punto de la curva, pues cero cupón, representa el rendimiento explícito de un flujo que se recibe en una única fecha, sin pagos intermedios, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, esta curva es especialmente útil porque pues, permite descontar cada flujo de caja pues, individualmente en un instrumento de manera directa y consistente, ¿sí? La razón por la que las curvas de cupones son centrales en el proceso de valoración es que cualquier instrumento de renta fija, incluso los que son cuponados, pueden descomponerse en una serie de flujos simples, ¿sí? Entonces, cada uno de esos flujos se valora pues utilizando una tasa cero cupón correspondiente a su vencimiento y esto asegura pues coherencia de la valoración y evita, por así decirlo también, arbitrajes implícitos y permite comparar instrumentos con estructuras de pago diferentes bajo una misma referencia de mercado. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo nosotros entonces construimos la muestra? Entonces, nosotros hemos hecho un paso a paso desde el proceso en el que se filtran, apenas llegan las operaciones, se hacen una serie de filtros por monto individual de la operación y por filtro, monto por categoría. Después de que esas operaciones pasan esos filtros, lo que hacemos ahora es un filtro
hacemos un filtro tasa, excluimos de nuestra muestra que vamos a utilizar para construcción de las curvas de referencia todo tipo de título que tenga una tasa, por así decirlo, atípica o que no dé de alguna manera alguna representatividad del mercado, ¿sí? Pero entonces, claro, tenemos, por así decirlo, dos frentes. Uno son las curvas de deuda pública y otros son las curvas corporativas. Entonces, en el caso de las curvas de deuda pública, pues ya simplemente lo que hacemos nosotros es hacer estos filtros y esas operaciones finales que nosotros utilizamos son las operaciones que nos van a servir para construir nuestra curva de referencia. Estoy hablando de la curva de TES en pesos y la curva de TES en VR, ¿sí? Para el caso de los títulos corporativos, cambia un poco, porque allá necesito, por así decirlo, una canasta, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de una canasta, la canasta hace referencia a los títulos que son más líquidos, ¿sí? Para construir esas curvas de referencia. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos, por así decirlo, la liquidez o qué tan líquido es un bono o un CT? Es a partir de una medida que nosotros construimos que se llama una liquidez relativa del bono. ¿Qué es eso? Simplemente es un cociente entre un volumen operado, ¿sí? A partir, por ejemplo, nosotros lo tenemos definido a partir de los últimos 3 meses, ¿sí? Y lo divide sobre todos los volúmenes o esa suma o ese sumando de volúmenes operados en esos últimos 3 meses de esos bonos, ¿sí? Y algo muy parecido también ocurre para los CETES, ¿sí? Esto de alguna manera a nosotros nos va a permitir identificar cuáles son los títulos más líquidos y poder de alguna manera nosotros construir la canasta que a nosotros nos va a servir para construir las curvas de referencia para los títulos corporativos. Bien, esta parte es importante. Hay ocasiones en las cuales nosotros, como les comentaba desde un principio, para construir una curva de referencia, nosotros lo que necesitamos mínimo son 3 operaciones a distintos vencimientos. 4 operaciones, mínimo 4 operaciones a, a distintos vencimientos. ¿Qué pasa cuando en algún día en específico yo no puedo completar por lo menos esas 4 operaciones? De alguna manera lo que yo tengo que hacer es tomar información del mercado, o sea, de operaciones anteriores para poder completar, eh, y poder de alguna manera nosotros construir la curva de referencia del día, ¿sí? Eso es importante aclarar. Mm, mm. Bien, listo. Lo que les comentaba a ustedes, nosotros para construir las curvas de referencia, nosotros utilizamos el modelo de Nelson y Siegel. Eh, entonces, eh, hay otros modelos que también se pueden utilizar para ajustar o para construir las curvas de referencia, o unos modelos un poco más complejos. Por ejemplo, el modelo de Nelson y Siegel es Benson, pero claro, allá hay un mayor número de parámetros, entonces al tener mayor número de parámetros, yo también voy a necesitar un mayor volumen de operaciones, ¿sí? Eh, es importante tener en cuenta que las tasas que utiliza este modelo son tasas compuestas continuas y las tasas de las operaciones pues son tasas efectivas. Entonces ahí al utilizar el modelo pues toca tener en cuenta como esa conversión, ¿sí? Mm, bien, este modelo pues está compuesto pues por 4 parámetros, un beta 0, un beta 1, un beta 2 y un TAB, ¿sí? Entonces, esos son como los componentes fundamentales de este modelo de Nelson y Siegel para representar, pues, la estructura temporal de las tasas de interés. Entonces, la idea central de este modelo, pues, ¿qué hace? Busca es descomponer la curva de rendimientos en elementos que sean, por así decirlo, interpretables. Entonces, cada una de las cuales se captura un aspecto distinto del comportamiento del mercado. Entonces, en lugar de ajustar arbitrariamente una curva a los datos, pues este enfoque pues, permite entender que estos movimientos
sí, este movimiento de las tasas pues es distinto a horizontes de tiempo. Entonces el primer componente es la tendencia a largo plazo, también conocida pues como nivel de la curva y representada por ese beta cero. Entonces este componente pues refleja el nivel hacia el cual podríamos decir matemáticamente converge la tasa cuando el plazo al vencimiento es largo. Entonces, desde un punto de vista económico, este parámetro está estrechamente relacionado con la expectativa de inflación a largo plazo y con las tasas y con la tasa real de equilibrio de la economía. Entonces, en la práctica el beta cero determina dónde se estabiliza, ¿sí? Y la curva en el extremo largo y actúa como, por así decirlo, sí, y actúa también como un ancla principal en el sistema de tasas, ¿sí? Entonces, cambios de alguna manera en este componente suelen de alguna manera asociarse a ajustes estructurales, pues en entornos, por así decirlo, macroeconómico o en la percepción de riesgo a largo plazo, ¿sí? El segundo componente, el dependiente, pues representado por ese beta 1, este parámetro captura la diferencia entre tasas de corto y largo plazo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues la inclinación de la curva de rendimientos. Entonces, una pendiente positiva suele interpretarse como un escenario en el que el mercado exige mayor rentabilidad por comprometer recursos a largo plazo, ¿sí? Entonces, mientras que, por así decirlo, una pendiente plana o negativa puede reflejar expectativas como de desaceleración económica o reducción de futuros en tasas. Entonces, por esta razón, beta uno está estrechamente vinculado con las expectativas de la economía, tanto de mediano plazo y a la política también, por así decirlo, política monetaria, ¿sí? El tercer componente es el componente de curvatura, entonces representado por ese beta 2. Entonces, este elemento pues permite capturar la convexidad o la concavidad de la curva, especialmente en los plazos intermedios. Entonces, a diferencias del nivel y la pendiente, pues que afecta de manera global a la curvatura introduce, pues, por así decirlo, una flexibilidad para reflejar comportamientos diferentes en el corto y mediano plazo, ¿sí? Entonces, este componente, ¿sí? O este parámetro particularmente es útil para representar pues, fluctuaciones temporales en el mercado, episodios de mayor incertidumbre o ajustes localizados en ciertos vencimientos, ¿sí? El otro es el Tao. El Tao me da a mí de qué tan plana o me dice qué tan plana es la curva, ¿sí? Entonces, podríamos decir que todos estos parámetros, pues, como les digo, permiten construir nuevamente la curva de rendimiento bajo el modelo de Nelson y Siegel, que no solo se ajuste adecuadamente a los datos observados, sino que también tiene una interpretación económica clara. Entonces, esta descomposición, ¿sí? En estos parámetros facilita, por así decirlo, el análisis y mejora la estabilidad del ajuste y garantiza, por así decirlo, que la curva resultante sea coherente, por otro lado, sea suave, sea consistente a largo de todos los plazos, ¿sí? Y de alguna manera también ayuda a entender estos componentes que son claves para comprender cómo se construyen las curvas de referencia y cómo responder a la cantidad, a los cambios en las condiciones del mercado, ¿sí? Bien, lo que está relacionado entonces con curvas en la construcción de las curvas de rendimiento. Entonces, para lo que son títulos de deuda pública, TES en pesos y TES en UERs, simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos es una minimización entre qué? Entre este PO que ustedes ven acá, que sería el precio de mercado o precio observado, ¿sí? Y este término de acá, que simplemente, ¿qué es? Esto simplemente es un precio teórico. Entonces, nosotros lo que hacemos es minimizar esa diferencia entre el precio observado y el precio teórico, ¿sí? ¿Solamente de quiénes? Pues obviamente de los títulos que operaron, dado que esos son los que nosotros conocemos el precio de mercado del día, ¿sí? Entonces, a partir de esa minimización, nosotros vamos a obtener vamos a obtener los betas y el tau que me van a permitir a mí construir la curva de referencia del día, ¿sí? Para el caso de los títulos en TES en pesos y TES en UES.
Para el caso de la construcción de la curva corporativa, nosotros lo que hacemos es algo diferente. Nosotros construimos o estimamos primero que todo, es un spread, ¿sí? Ese spread también se construye a partir del modelo de Nelson y Siegel, pero nosotros lo que utilizamos acá al momento de hacer la minimización es ese spread entre el observado y el esperado, ¿sí? Eh, y a partir de ese spread, lo que hacemos nosotros, eso nos genera, por así decirlo, una curva, ¿sí? Una curva de spreads. A esa curva se le suma a la respectiva curva ¿de qué? De deuda pública. Entonces, por ejemplo, yo construyo mi curva de test en VRs, ¿sí? Entonces, para tener mi curva corporativa en IPC, por ejemplo, ¿qué hago yo? Entonces, a esa curva de test en VRs le sumo ese spread obtenido eh, de, de las negociaciones de títulos corporativos en IPC, ¿sí? Y a partir de esa suma obtendría mi curva corporativa en, ¿qué? En IPC. Bien, acá está un poco como más resumida de cómo se construyen esas, de las curvas de referencia. Entonces, lo que les comentaba, las curvas corporativas simplemente es la suma entre unos spread que nosotros estimamos a partir del modelo del Sol y Siegel y le sumamos su respectiva curva de deuda pública para llegar a la curva definitiva corporativa. ¿Sí? Eso. Mm. Aquí nosotros, pues, aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó el 25 de febrero del 2025. Entonces, estos son para bancos AAA. Entonces, aquí ustedes pueden observar que la curva azul es la curva asociada a la curva corporativa y la curva naranja, pues, es la curva de test en pesos. Entonces, vemos que normalmente las curvas corporativas están por encima o no normalmente, tienen que estar por encima de las curvas de deuda pública, ¿sí? Esta sería lo mismo, pero para títulos de BAAA 12, para la misma fecha. Esta sería. eh, y esta sería para la otra curva corporativa de bancos AAA, eh, como ustedes pueden observar ahí. Bien. Lo que está relacionado con el tema de valoración de renta fija. Entonces, esta parte es muy sencilla. Entonces, los títulos, por ejemplo, que negocian, ¿cómo se calcula el precio? Simplemente, pues, es un precio promedio ponderado, ¿sí? Ponderado por el monto, ¿sí? Ahí no hay nada más que hacer, es un precio promedio ponderado. Pero en el caso de que los títulos no operen, me debo apoyar, primero que todo, se hace la valoración por curva, ¿sí? Entonces, la curva de referencia que yo construí del día, más un margen, ¿sí? Más un margen, ya sea un margen propio, que es para el caso de los títulos de deuda pública, o un margen por categoría para el caso de los títulos corporativos, lo que hago es descontar a partir de esa curva de referencia, traer a valor presente esos flujos futuros que ya están determinados del título para poder obtener la valoración del día, ¿sí? Es eso solamente lo que eh, se utilizaría para poder llegar a tener el precio del día. Eh, Esos márgenes, ¿de dónde se sacan? Se construyen a partir de las operaciones, ¿sí? Entonces, si un título es de, no sé, un título de deuda pública, un TES, por ejemplo, ese margen, ¿de dónde se saca? Pues se saca a partir de la operación. ¿Cómo llego a ese valor? Simplemente es un tema de qué tanto le debo sumar a la curva de referencia del día para que al momento de descontar los flujos llegue a ese precio sí, llega al precio de mercado, ¿sí? Ese es el margen que yo tendría para obtener ese margen individual. Si el título no opera, se utiliza entonces el último margen calculado para ese título.
¿Qué pasa para el caso de los títulos corporativos que están asociados a un margen por categoría? Entonces, ahí se construye un margen ponderado, ¿sí? Por el monto, eh, para poder tener el margen de la categoría, ¿sí? Entonces, era lo que yo les comentaba, hay una serie de categorías que nosotros construimos que nos permiten de alguna manera homogenizar los distintos títulos, ¿sí? Que tienen comportamientos diferentes tanto en su rango al vencimiento como en su tipo de moneda, eh, como el tipo de instrumento o la calificación que tiene asociada al título. Entonces, de esa manera nosotros construimos un margen por categoría y ese margen por categoría es el que a nosotros nos va a servir eh, para calcular la valoración el día o el momento en el caso en el que no opere el título, vamos a recurrir a ese margen por categoría para lo que les digo. Entonces se le suma a la curva de referencia del día, se descuentan los flujos eh, a partir de ese margen y esa curva de referencia para obtener el precio de valoración del día. Sería eso. Ahí yo creo, Lina, que ahí yo terminaría la capacitación de hoy. Muchísimas gracias, Juan. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema. Al parecer no. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Ya les confirmo que la presentación y la grabación las pueden solicitar a través del canal del correo de atención al cliente. Muchísimas gracias, Juan, por el espacio. Vale, Lina, muy amable a ustedes, muy amable a todos por asistir a esta capacitación y espero que haya sido de su mayor agrado.